habría otra manera de continuar, ¿verdad? Si ya hemos establecido la teología del matrimonio, tenemos que desembocar en el matrimonio y el evangelio. No hay otra forma, sino establecemos que es el evangelio dentro del matrimonio. Y bueno, Alex, no sé si podemos poner este tiempo en la meditación. Claro que sí. Pues oremos, querido Padre Celestial. Gracias te damos por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, para que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas profundamente. Díselo, Señor mío Jesucristo. Permite que alma y yo tracemos bien tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y que podamos transmitirla fielmente, Señor. Y que tanto nosotros como los que nos escuchan presencialmente y a través de las redes sociales la puedan aplicar en sus vidas, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te rogamos, Padre, que no permitas que haya interferencia del enemigo, Señor. En tus manos lo ponemos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues bueno, ¿de qué manera, verdad, el matrimonio puede transformar nuestros pensamientos? ¿Cómo es esto, verdad? Y nosotros tenemos esta noche que reflexionar que una de las cosas en las que debemos de estar meditando es el evangelio. Cómo el evangelio, ese mensaje central que tenemos en la Biblia, va a traer esa esperanza y va a traer una modificación de la manera de pensar, de la manera de decidir y de la manera de actuar. Y para eso pues hay varios participantes ahí en esto. Primeramente es Dios, el hombre, Cristo y nuestra respuesta, cómo se dan las cosas, ¿verdad? Dios, que es el gran creador, ya lo veíamos, él hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Después tenemos al hombre, los hombres y las mujeres que son pecadores. Ellos se rebelaron contra Dios, escogiendo su propio camino y abandonando el camino de Dios. Los pecadores como tal merecen la ira de Dios y la separación eterna de él, y lo vemos siendo expulsados del Edén. Y Cristo, la respuesta, ¿verdad?, que es dada desde el inicio en Génesis capítulo 3, en donde vemos el protoevangelio, la esperanza de saber que vendría Cristo. Y en esta historia esas son las buenas nuevas. De hecho, son las mejores noticias que nosotros podríamos presenciar, ¿verdad?, de saber que Cristo ha venido y que ha traído esperanza a nuestras vidas. Dios le envió y Jesús viene a ser ese sustituto de los pecadores. Cristo es el Salvador que vino a perdonar los pecados y a reconciliarnos con Dios. Y como respuesta de todo esto, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que se requiere? Pues se requiere la respuesta de los pecadores. Es una respuesta ante este mensaje, y sabemos que algunos han rechazado y rechazarán el mensaje, pero otros responderán con fe, es decir, ellos responderán con esa confianza en Cristo, escogiendo seguirle y aceptando lo que ha hecho. Y esta respuesta viene de que Dios extiende su mano hacia nosotros, viene y nos dice, ¿dónde estás? Nos ha dicho a cada uno de nosotros, igual que se lo dijo a Adán y Eva, ¿en dónde estás? Y viene a decir que reconcíliate, ¿verdad?, conmigo. Nos trae de muerte a vida para que de ahí en adelante nosotros tengamos una respuesta una vez que Él ha soplado esa vida espiritual a nosotros que nos encontrábamos muertos. Así es. Y mira, alma, un corazón transformado por el evangelio da lugar a una vida cambiada, que ofrece la misma misericordia, el mismo amor, la misma gracia y el mismo perdón que hemos recibido de Dios. Hay varios elementos en el evangelio que queremos enfocar hoy, tales como la salvación, el amor, la gracia, la fe y el perdón. Salvación, amor, gracia y fe. Vamos a observar Efesios 2 del 1 al 10 y voy a permitir leerlo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora observemos pues este texto y veamos cómo puede instruirnos acerca de la gracia. ¿Qué vemos en este texto de Efesios 2 del 1 al 10 que acabo de leer? Primero, Dios nos llama en su gracia a salvar pecadores por iniciativa propia. Hay dos secciones en este texto, del versículo 1 al 3 y del versículo 4 al 10. Veamos primeramente los versículos del 1 a 3. Pablo nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esto significa que estábamos espiritualmente muertos. Las personas espiritualmente muertas no pueden salvarse a sí mismas. Nuestra muerte es causada por nuestras transgresiones, es decir, por nuestra violación a la ley moral de Dios y por nuestros pecados. Esas cosas que escogemos hacer son una ofensa para Dios. Pablo explica más adelante nuestro pecado con la famosa triada, que son las cosas que nos corrompen y nos matan. El mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y el diablo. Esto no fue por accidente o por un problema de una sola vez, sino por el pecado que caracteriza nuestra vida. Es una parte fundamental de nuestra naturaleza. Note el tiempo pasado de este primer verbo. Esto era lo que gobernaba nuestra vida, pecado y muerte. Bueno, y cuando Alejandro explicaba ahorita, ¿verdad?, que se divide en dos partes, del versículo 4 al 10, ¿verdad?, de este capítulo 2, vemos esa confusión en donde está hablando en el versículo 4, dice, pero Dios, pero. Y ese pero es que va a haber un giro en donde va a haber un contraste de todo esto que estamos revisando en el versículo, y va a traer una respuesta para poder cambiar las cosas. Dios escoge mostrar a través de todo ello su misericordia. Y misericordia que es extendida a pecadores como tú y como yo, aquellos que estábamos muertos y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Es ahí en donde su misericordia va a fluir de su amor y no está basado en algo meritorio, no es algo que tú o yo hicimos para que Él nos escogiera y fuéramos salvados. No hicimos absolutamente nada para que ocurriera esto, para ganar nuestra salvación. Ninguna obra humana que podría ser posible, ¿verdad?, para poder cubrir todo el pecado que teníamos y que nosotros fuéramos salvos. Por lo tanto, no podemos jactarnos de todo esto y en vez de eso debemos de reconocer que la salvación es realmente un regalo de Dios. Pablo repite la frase 2 veces, es por gracias que han sido salvados, ¿verdad? Dice 2 veces, la gracia, lo sabemos, ¿verdad?, es un favor inmerecido de Dios para aquellos que han pecado contra Él. No es solo la disposición de Dios hacia los pecadores, sino también es el poder de Dios manifiesto a través de esta gracia. Lo podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es esto? Es que nos muestra y nos asegura esta salvación. ¿Cuál es nuestra respuesta ante todo esto? Es una respuesta que nosotros damos en fe, una confianza plena en Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, estos versículos del 4 al 10 están describiendo quiénes somos ahora como creyentes y aquellos que han sido salvados por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Bueno, continuemos tomando algunas ideas de este pasaje y saquemos algunas implicaciones para nuestro matrimonio. Vemos que el texto dice, pero Dios nos dio vida. Y aquí tenemos el primer principio. Nuestra santificación fluye de nuestra justificación. El cambio real en su matrimonio, es decir, la santificación, es posible porque nosotros somos salvos. El gran cambio en este pasaje es el versículo 4. El contraste entre nuestro pasado pecaminoso como incrédulos y nuestra salvación actual en Cristo como creyentes. Iniciamos señalando que ya no somos lo que una vez fuimos. Ya no estamos atados al pecado. El pecado ya no nos caracteriza, por lo que no necesita caracterizar nuestros matrimonios. Esto no significa que nuestro matrimonio sea perfecto. Ningún matrimonio lo es. Todos los matrimonios son entorpecidos por el pecado. Pero debido a que Dios nos salvó y nos dio vida, el poder transformador del Evangelio debería ahora trabajar en nuestro matrimonio. El pecado ya no domina, lo hace la gracia, como no lo dice y lo podemos ver en la carta a los Romanos capítulo 6. La salvación hace una diferencia para nuestros matrimonios, porque Dios nos ha transformado. Esto debe darnos esperanza. Si estamos luchando con el pecado en nuestro matrimonio, el cambio es posible debido a que el Espíritu mora en nosotros los creyentes. Los corazones transformados y el Espíritu trayendo convicción y arrepentimiento. Y una fe mayor es la que salva a nuestros matrimonios. Debido a que Dios te ha salvado, siempre hay esperanza para nuestros matrimonios. Recordemos lo que la palabra dice, pero Dios, aun estando nosotros muertos en pecado, y más tarde dice, porque por gracia sois salvos. Continuemos con otro principio. Otro principio, ¿verdad?, que vemos a través de estos versículos es que debido a su amor misericordioso, Dios salva a los pecadores por su gracia, y aunque no podemos salvar a nuestro cónyuge, sí podemos nosotros, como Dios lo hace, porque recordemos que solo Jesús salva, somos portadores de la imagen de Dios, por lo que de acuerdo con la Biblia estamos llamados a ser como Dios. Cuando vemos que de esa manera en que Dios nos trata en nuestra salvación, se establece un modelo que nosotros debemos de aplicar en nuestra relación, en nuestro matrimonio. En vista del pecado de nuestro cónyuge, queremos ser como Dios y queremos ser amorosos, lo estamos imitando, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, ser imitadores de Dios, ser santo como yo soy santo, ser misericordioso, mostrar todo esto, ¿verdad?, que nos trae el Evangelio, es poder nosotros aplicar que queremos ser como Dios, queremos ser amorosos, queremos ser amables, ¿no, Alex? Sí, claro. Y hacia el pecado de nuestro cónyuge. Y bueno, una vez que se da este gran cambio en este pasaje, ¿verdad?, del versículo 4, que es crucial cuando empieza diciendo, pero lo explicaba hace un momento, este cambio en donde depende del amor, de la misericordia de Dios hacia nosotros que ha sido extendida. Y lo que es notable es que Dios no hace esto para personas que merecieran ser amadas. Eso ya quedó muy claro desde hace un momento que lo decíamos. Y si usted está siguiendo la serie, ¿verdad?, discerniendo el problema del hombre, usted va a poder ver también en todo esto que ha quedado grabado y lo que estamos estudiando en los grupos de discipulados, de que no había manera de que yo hiciera algo para poder recibir el amor de Dios, sino que Dios lo extendió por su gracia y su misericordia a cada uno de nosotros. Entonces no es su amor
el que yo haya hecho algo, sino que Él muestra esa misericordia a pecadores, aquellos que eran sus enemigos y por naturaleza le odiaban. Si esto es lo que Dios es para nosotros, esto establece el modelo entonces para que nosotros lo apliquemos en esta relación matrimonial. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo respondes tú en el pecado a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo respondes cuando tú ves situaciones pecaminosas? ¿Lo haces como Dios lo hace, verdad? ¿O respondes también enrolándote en todavía, verdad, más pecado? Normalmente respondes al pecado de tu cónyuge con pecado. Debido a que Dios te ha salvado, tienes la capacidad sobrenatural de responder de manera diferente, porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dicho, tú puedes responder ahora de una manera distinta, porque yo te puedo dar, ¿verdad?, esa capacidad a través del poder del Espíritu Santo para que hoy escojas hacerlo diferente. Entonces puedes hacerlo de esa manera sobrenatural, escogiendo responder con amor en vista del pecado de tu esposo, de tu esposa. Y en esto sí, tú estás viviendo como Dios te ha dicho que vivas. Respondes al pecado de tu cónyuge con amorosa misericordia. Yo sé que el matrimonio, incluso como cristianos, puede caracterizarse por cristianos que responden en pecado el uno al otro, y nosotros lo vemos constantemente con parejas que llegan en donde han escalado, ¿verdad?, situaciones que a veces pueden ser sorprendentes, en donde uno empieza con una situación pecaminosa y el otro responde y continúa, pero hay un momento en que alguien tiene que parar. ¿Y quién va a parar? Siempre le decimos. Pues el más maduro. El más maduro. El más maduro va a tener que parar porque siempre es, y hablábamos hace un momento del libro Amor y Respeto, ¿verdad?, en donde sabemos que el hombre necesita ser respetado, la mujer tiene una necesidad de ser amada, y hay un ciclo, ¿verdad? Explica ese libro, ¿verdad? Un ciclo que se vuelve tóxico totalmente, pero alguien lo va a romper, y lo va a romper el más maduro. Entonces, solo quiero decir que si el evangelio es realmente verdadero en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, es posible responder con amor. De esa manera sobrenatural, de una manera en donde solamente Dios puede darnos la fortaleza. Y mira, algo que yo he observado es que tú lo tienes que determinar aún desde antes. Tú desde antes, en vez de responder en enojo, en ira, en pleito, en contienda, cuando tú determinas tener esos versículos ancla en tu corazón, que tú determinas decir en el momento en que se dé el conflicto, yo voy a repetir, ¿verdad?, versículos como con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo lo único que te puedo decir es que la palabra tiene poder. Y ese poder de la palabra actúa en ti para que te detengas y no respondas de manera pecaminosa. Entonces, a eso me refiero cuando estás respondiendo de manera sobrenatural. No es por su propia fuerza humana, ¿verdad? Porque si no estaríamos hablando de conducta, de un cambio de conducta me voy. Y yo lo viví, yo me acuerdo que esas mañanas que yo despertaba, hoy no me voy a enganchar, hoy no voy a responder, hoy no lo voy a hacer. Y aquí hasta sonríen varios porque sé que muchos lo hemos vivido, ¿verdad? Y ese día parece el día de mayor prueba. Tú dices, pero ¿cómo? Hoy oré más y estuve pensando. Pero realmente lo quiero hacer en mis fuerzas, ¿verdad? Yo quiero no fallar a Dios, no quiero. Pero cuando yo arranco el día y desde esa mañana le digo, de verdad, Señor, no puedo. O sea, no puedo, me siento, soy incapaz, necesito de tu ayuda sobrenatural. Deténme, ¿verdad? No quiero responder de manera pecaminosa, quiero honrarte a ti, quiero glorificarte a ti. Señor, reconozco que no puedo, que necesito de ti, que necesito de tu palabra y que tú vengas a mí en mi incapacidad y vayas delante de mí como respuesta a estas situaciones que voy a enfrentar. ¿Cuáles? No tengo la menor idea todavía, pero sé que de antemano tú vas delante de mí. Entonces no es por su propia fuerza humana, sino por la fuerza de Dios. No es a través de sus propias habilidades o dones, sino del Espíritu de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Esa gracia, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores y es algo que no merecemos. De nuevo, si vamos a vivir como Dios nos enseña, entonces queremos que la gracia
caracterice nuestros matrimonios. Queremos que sea ese énfasis general de nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios cristianos no deben ser dos pecadores cautivados por el pecado. Nuestros matrimonios cristianos deben ser dos pecadores cautivados por la gracia. Así es. Un Dios de gracia nos salvó y nos transformó. Nosotros, pecadores transformados por la gracia, los pecadores transformados responden el uno al otro con gracia. La gracia de Dios establece ese modelo para nuestros matrimonios. Queremos responder a nuestro esposo, a nuestra esposa con gracia. Y bueno, veamos una aplicación. Preguntémonos, ¿cuál es el énfasis general de nuestros matrimonios? ¿Es acaso la ira, el odio, el conflicto, o bien es el amor y la gracia? Por medio de la fe, dice el texto que hemos venido leyendo. Vamos a ver de esto un principio. La batalla en el matrimonio es frecuentemente fe frente a incredulidad. Como dijimos antes, el Evangelio demanda una respuesta de nosotros. Puede ser fe o puede ser incredulidad. La fe es una confianza en Dios, una confianza plena en Cristo y una dependencia de Él. En nuestros matrimonios, frecuentemente somos tentados a confiar en nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, confiar en el mundo, confiando en las mentiras que están en nuestras mentes y en nuestros corazones, en lugar de poner nuestra confianza en Cristo y su plan para nuestros matrimonios. La dependencia de Cristo significa confiar en Él y su palabra, en lugar de confiar en otra cosa. ¿Qué les parece? Vamos a ver un ejemplo, un caso práctico. Vamos a suponer que Roberto y Jennifer están luchando entre sí porque no están de acuerdo en cómo gastar su dinero. Roberto quiere utilizar el dinero que tienen en el banco para dar un enganche para un carro nuevo, ya que él considera que su carro ya es un modelo atrasado y que pronto le va a comenzar a dar problemas mecánicos. En cambio, Jennifer piensa que no es lo más adecuado. Piensa que se necesita más comprar una lavadora en casa y tener ese dinero ahorrado para imprevistos. Han tenido una pelea sobre el tema. Un pequeño desacuerdo poco a poco se sale de control, ya que ambos defienden sus propios deseos, como nos lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos del 1 al 2. Y voy a leer el capítulo 4 de Santiago, versículo 1 a 2, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Jennifer comienza diciendo cosas malas sobre Roberto. Les dice que es un controlador, que nunca le da libertad, que en realidad no le importa lo que Jennifer necesita. ¿Cierto? Si observamos a Roberto, veremos pensamientos y actitudes similares. Lo más grave en sus discusiones es que están cayendo en incredulidad. Perdieron de vista a Dios y están estrechamente enfocados en defender sus pequeños reinos. La palabra de Dios ya no importa. Tome a Jennifer como ejemplo. Ella ya no cree en la palabra de Dios, sino que constantemente da lugar a la incredulidad. Primera de Corintios 13 dice, entre otras cosas, todo lo cree. Ella no comienza con una posición de confianza en los motivos de su esposo, sino que cede a la mentira de que debe sospechar. Ella no cree que someterse a su liderazgo es lo mejor,
sino que piensa que su matrimonio estaría mejor si ella lo dirige. Podríamos continuar mostrando el contraste de cómo la palabra de Dios muestra una cosa y en lugar de escoger creerlo, ella cae en la incredulidad. Es decir, ella confía en las mentiras de su corazón y en las falsas suposiciones de su mente. A medida que se entrega a la incredulidad, ellos confían más en sí mismos y en sus propios planes más que otra cosa. ¿Esto te caracteriza? Nuestro objetivo aquí no es arreglar rápidamente esta discusión conyugal. Nuestro objetivo es visualizar el problema en términos de fe e incredulidad. Continuemos ahora. Sí, pues, si quisiéramos ahorita desmenuzar el problema de esta pareja, ¿verdad? Buscaríamos varias formas, pero como dice Alejandro, estamos viendo realmente el conflicto desde afuera, ¿verdad? De manera macro, en donde es el problema de fe e incredulidad. Y en medio de todo esto vemos que las parejas llegan primeramente con una situación en conflicto, con falta de perdón. Y entonces vamos a leer Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Yo sé que muchos lo conocen, pero nunca está por demás volver a leer esta porción de la Escritura, en donde nos va nuevamente aquí a hablar de cosas fundamentales para el perdón. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él que le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en una cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo todo esto a su señor, todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué vemos en el texto, verdad? Esta parábola de Jesús involucra a 3 personajes principales, el rey, el siervo malvado y su consiervo. El rey es Dios, el siervo malvado somos nosotros y el consiervo son todos, aquel con el que nos relacionamos. El siervo malvado debe una gran cantidad, esta deuda al rey, ¿verdad? La cantidad de 10,000 talentos, que está destinada a ser algo incalculable, algo parecido a miles de millones de dólares en nuestros días. La práctica común en la antigüedad para una deuda tan exorbitante era vender la familia y todo lo que se poseía como castigo por esa deuda que no se podía pagar. El siervo malvado suplicaba por tiempo para pagar la deuda y el rey responde amablemente perdonando la deuda. El siervo malvado corre hacia uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y en comparación esta es una cantidad más pequeña. Eran solo miles de pesos en lugar de billones de dólares. Sin embargo, el siervo malvado no lo perdonó y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Otros siervos, viendo esto, lo reportaron al rey y el rey lo llamó enojado. El rey le preguntó al siervo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y él hizo que el siervo malvado fuera echado a la cárcel hasta que pudiera pagar todo lo que debía. O sea, nunca. ¿Cuál es el punto de esta parábola? La historia nos motiva a maravillarnos de Dios, que nos perdonó una incalculable y enorme deuda que nunca podíamos pagar por nosotros mismos. Esto debe inspirar a que tengamos un corazón de alabanza y de adoración a Dios por lo que ha hecho por nosotros en nuestra salvación. Los pecadores perdonados perdonan el pecado. Nunca de ninguna manera podremos parecernos más a Dios que cuando perdonamos. La enorme deuda que Dios nos perdonó por nuestros pecados debe motivarnos a nosotros a perdonar. Es una forma de compararnos, de imitar a Dios. Las deudas, esas deudas más pequeñas que nuestros amigos hayan cometido contra nosotros. Y miren, hay un autor que se llama Dave Harvey que lo resume muy bien. Él dice que la apreciación de una masiva deuda perdonada, es decir, nuestro pecado contra un Dios santo, forma la base y punto de partida para nuestro perdón hacia otros, en comparación de las ofensas mucho más pequeñas. Sin el entendimiento de la profundidad de nuestro pecado contra Dios y las riquezas de su perdón hacia nosotros, nunca seremos capaces de perdonar a otros. Extender el perdón verdadero es una evidencia clara y convincente de que hemos sido perdonados por Dios. Y aguas, porque esto es muy interesante. La conclusión es que pecadores perdonados perdonan pecados. Si una persona no está dispuesta a perdonar, demuestra que, número uno, la misericordia de Dios no ha transformado su corazón y su vida. Y, número dos, que ellos serán responsables de pagar las consecuencias por sus pecados. Ellos serán responsables de pagar la deuda si no están dispuestos a perdonar. La prisión es una referencia de castigo eterno que el siervo malvado merece. Y esto es muy importante porque el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es otra cosa más que la incredulidad. El que no cree, ese pecado, la incredulidad, no le va a ser perdonado, porque pues no puede él recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo si no tiene fe, sino incredulidad. Y si nosotros al no perdonar demostramos que tenemos incredulidad porque no vemos el enorme perdón que Dios dio por nuestros pecados, entonces no estaremos tal vez pensando que somos salvos y no. No estaremos demostrando que somos incrédulos todavía. Pues de esta manera vemos, ¿verdad?, que hay una definición para perdonar, y perdonar es cancelar o pagar por completo una deuda que otra persona creó. La deuda es una deuda de relación personal, es decir, una lucha entre dos personas, causada frecuentemente por el pecado cometido el uno contra el otro. Están liberando al deudor de la responsabilidad del castigo que él o ella merece. Y eso es realmente decir, te voy a soltar, ¿verdad? Perdonar es soltar, dejar ir. El perdón se ofrece de manera libre e incondicional. Mire, si usted tiene algún pretexto ahí para perdonar, tenemos un libro muy bueno que se llama Quiero perdonar, pero. Y ahí vienen todas las objeciones que cualquiera de nosotros podríamos poner ante el perdón. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? El pecado se debe de ofrecer libre e incondicionalmente, porque muchas veces decimos, bueno, lo perdono siempre y cuando haga esto, ¿verdad? O haga aquello, o siempre y cuando suceda lo otro. Entonces, porque entonces no se llamaría perdón, se llamaría de otra manera. El perdón es inmerecido y no puede ser ganado. Esto trae muchísimas implicaciones, Alex, en el matrimonio. Y la primera que podemos ver aquí es el perdón es tanto una decisión como un proceso. Es una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? El perdón es
consciente que nosotros hacemos para cancelar esa deuda relacional que alguien nos debe. Entonces yo decido, ¿verdad? En ese momento voy a perdonar. Pero también debemos recordar que es un proceso, o sea, no siempre estamos listos para perdonar de manera inmediata. A veces toma tiempo para nuestro corazón trabajar a través de esa lucha y llegar a una mejor posición donde estemos listos para ofrecer el perdón. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué significa esto para nuestro matrimonio? Mientras estoy continuamente abogando por mantener las cuentas claras en el matrimonio, tampoco quiero que alguien exprese perdón hasta que sea algo realmente serio. Esto puede resultar difícil para los casados, pero el ofensor vive bajo la condenación del otro hasta que el perdón es ofrecido y recibido. Es por eso que queremos perdonar lo más rápido posible. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros podamos darnos cuenta que la falta de perdón tiene un costo y a veces el costo es muy, muy alto. Para ello nosotros deberíamos de estar muy conscientes, ¿verdad? De la importancia de ver en nuestros matrimonios que estamos muchas veces desbordados en situaciones, pero todas ellas están enredadas en situaciones de falta de perdón. Y la falta de perdón, ¿verdad? Es no perdonar a alguien, trae ese costo que les decía y lleva muchas veces a celos, a ira, a envidia, porque va creciendo la situación, no solamente se queda en la falta de perdón, porque la falta de perdón va a sembrar semillas de amargura que con el tiempo crecerán y harán que todo sea mucho, mucho peor. Por tanto, el costo de no perdonar es más costoso que perdonar realmente a las personas. Yo siempre digo, te conviene perdonar, te conviene. ¿Por qué? Porque vas a quedar libre de toda esta situación. Muchas veces pensamos que el que no está perdonando tiene cautiva a esa persona, pero realmente el que está cautivo es el que no logra perdonar. No perdonar a alguien es un mover peligroso porque es espiritual y relacionalmente destructivo para su corazón. Le estás dando permiso a que el enemigo tenga una interferencia demoníaca, le estás dando un punto de apoyo en tu vida, en tu matrimonio, al no perdonar. ¿Qué nos impide perdonar? Pues nuestro sentido de justicia nos hace querer castigar a la persona o exigir algún tipo de venganza. Ya sea que le den un tratamiento, muchas veces se castiga con el silencio, o la otra es que constantemente le estemos recordando, incluso reprendiendo lo que hacen mal. Nosotros como pecadores escogemos todo tipo de maneras de alargar la situación en lugar de perdonar, y esto se alarga. Así que debemos de tener, amigos, muchísimo, muchísimo cuidado. Una falta de perdón es una receta para muchos, muchos más problemas. Recuerde la parábola. El siervo malvado fue enviado a prisión hasta que pudiera pagar toda la deuda. ¿Cuándo le iba a pagar? Nunca. Era impagable. Y aparte dice que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero iba a estar, ¿verdad?, siendo torturado, iba a estar, porque es esa parte que le comento. Estás abriendo puertas y un punto de apoyo para la interferencia demoníaca en tu vida, en tu matrimonio. Entonces, su falta de disposición para perdonar al consiervo fue muy, muy costosa para él, porque él ya había sido perdonado y terminó encarcelado. Vamos a ver una tercera implicación en nuestros matrimonios. Una falta de perdón es un testimonio horrible. Observa la parábola. Los otros siervos vieron lo que sucedió y el texto dice que ellos se entristecieron mucho. La falta de perdón del siervo malvado fue un horrible testimonio para los demás que observaban. Si nuestros matrimonios están llamados a mostrar el evangelio, entonces, cuando no perdonamos a nuestro cónyuge, estamos dando un horrible testimonio del poder transformador del evangelio. Cuarta implicación. El perdón significa no mantener un registro. ¿Sabe lo que es exhumar? Es desenterrar huesos viejos de una tumba. Un mal hábito de algunos cónyuges es desenterrar las cosas
que su cónyuge ha hecho mal y utilizarlo en su contra en una discusión. Incluso cuando ha manifestado perdón después del error, aún utilizando el pecado anterior en su contra. No asume, no saque de la tumba. 1 Corintios 13:5 nos dice, entre otras cosas, no guarda rencor. Si realmente perdona a su cónyuge, entonces usted dejará que el pasado sea el pasado. Si realmente ha perdonado, entonces está escogiendo no usarlo más en su contra. Perdonar no significa que los recuerdos desaparecen. Aún podemos recordarlo, pero es diferente a usarlo en su contra. Y miren, yo recuerdo una famosa anécdota que se contaba por ahí, en donde el esposo decía, es que mi esposa se vuelve histórica. Y le dice el consejero, querrás decir histérica. Dice, no, histórica. Me saca el cuentonón de faltas que yo he cometido. No seamos así, por favor. Muy bien, sí, no sea histórica, ni histérica, ninguna de las dos. El perdón, número 5, el perdón debe ser reflejado en su corazón, ¿verdad? Muchas veces así, ya perdóname. ¿Lo he escuchado así? Ya. Perdón. Lo dices, ¿verdad? Para zafarte, salirte, ¿verdad? De la situación y no estás haciéndolo de una manera consciente. No lo expresas hasta que no lo vaya a hacer de manera seria, porque esto es algo serio delante de Dios. Frecuentemente los matrimonios dirán que perdonan al otro porque saben que deben mantener las cuentas claras. Sin embargo, a veces lo dicen muy rápido. Ellos lo expresan verbalmente y ellos dicen lo que saben que deben decir, pero su corazón no está reflejando realmente ese cambio, ¿no? Y tú te das cuenta, ¿no? Cuando ocurre eso, tú lo ves, tú lo percibes. Y esto es totalmente inútil. El ejemplo del esposo cuya esposa seguía volviendo atrás y preguntando, ¿aún sigues haciendo esto? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Mostró que ella no lo había perdonado, ¿verdad? Que todas las cosas estaban ahí estorbadas, entonces no hay realmente un arrepentimiento, una transformación y una seguridad de que pueden ellos avanzar en medio de todo lo que está pasando porque no hay un corazón arrepentido. Entonces, déjame checar acá, Alex, tú, ¿verdad? Porque se me movió dice, si es cierto, el perdón es un proceso, y lo decimos aquí constantemente, el perdón es un momento, es el momento en que extiendes, y es un proceso. Muchas veces tienes una diferencia y la arreglas, y luego no sé si te ha pasado, ya se piden perdón, y ya te vas, no sé si te pasa y dices, ¡ay, se me olvidó decirle esto, otro en medio de aquello! ¿Ah? A lo mejor solo me pasa a mí. Y yo de repente digo, pues ya le dije que le perdonaba, ya no le puedo volver a decir más. Y entonces yo lo que hago hasta en voz alta digo, ¿verdad? Ya perdoné a Alejandro. ¿Por qué? Porque tengo que convencer al corazón. Yo no sé qué pasa en el corazón, que de repente el corazón no quiere, ¿verdad? Así como, no, tan fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque la herida, lo que está lastimado es en el corazón. De hecho, nosotros hacemos un ejercicio aquí en consejería, en donde le mostramos la rueda de las emociones y le decimos qué emoción fue la que tocó en medio del conflicto. Porque a veces no es tanto lo que quieres que te pida perdón por la situación, el hecho, la circunstancia, sino por la emoción que lastimó en tu vida. Entonces, en tu corazón. Entonces, el perdón es un momento, pero es también un proceso en donde la persona tiene que tener de manera clara que ya perdoné. Y algunas personas necesitan tiempo, sí, para perdonar, pero tú tienes que hacer el trabajo que te toca a ti en ese proceso. El perdón significa tolerar a largo plazo. La realidad del matrimonio es que usted se va a mantener enfrentando constantemente con una persona que es pecadora, como el otro se está enfrentando con usted, con alguien que es pecador. Uno de los momentos también decisivos en mi vida fue cuando yo estaba expresando en una consejería pues todo lo dolida y lastimada que me sentía por Alex.
Y después de que terminé de decir una larga lista durante muchos minutos, me dijo el consejero, ¿es fácil vivir contigo? Y eso me confrontó, ¿verdad? Porque al final de cuentas, claro que no es sencillo vivir conmigo y de eso nunca lo voy a olvidar. Yo soy una persona difícil de amar también, soy una persona difícil de perdonar, porque a veces estamos en esa posición, ¿verdad? De que nosotros somos las fáciles de amar, las fáciles de convivir con nosotras. Entonces, la realidad es esta, ¿verdad? Vamos a estar luchando constantemente con personas que caemos en situaciones pecaminosas por el resto de nuestras vidas. Y la pregunta sería aquí, ¿de qué manera continúas perdonando? Observemos la interacción, ¿verdad? Cómo arranca este pasaje que veníamos leyendo en el Evangelio de Mateo, en donde están interactuando Pedro y Jesús al inicio de esta parábola, el versículo 21 y 22. En el judaísmo 3 veces era suficiente, o sea, ya era suficiente para mostrar ese espíritu perdonador. Pero entonces piensas que es algo más grande perdonar cuando le dice, bueno, pues 7 veces, ¿no? O sea, más del doble, ¿no? 7 en la Biblia, número de perfección, un número completo, y Jesús le dice, ¿piensas que es algo grande? Bueno, el perdón cristiano pide mucho, mucho más de ti. Y dice 70 veces 7. Y Jesús sube, ¿verdad? Sube la vara, la pone mucho más alta, ¿verdad? 70 veces 7 no significa que después de las 491 veces tú puedes dejar de perdonar. Ni siquiera eso, porque 70 veces 7 es infinito. Entonces, este es un número infinitamente mayor, mucho mayor de lo que nadie de nosotros pudiera imaginar, humanamente hablando. ¿Quién puede realmente hacer esto? Nadie. Es por eso que es tan apropiado que salga de la boca de Jesús perdonar a alguien con esta cantidad de veces y con esa frecuencia que nos está pidiendo. No es humanamente posible, se necesita de un acto sobrenatural. Pues esto realmente es sobrenatural. Necesitamos a Dios, se necesita el Espíritu Santo morando en cada uno de estos pecadores para que esto suceda conscientemente en el matrimonio. Si usted está luchando para perdonar, pidan a Dios que le ayude, pídale a Dios, Señor, ayúdame para hacer esto de manera consciente a través de su matrimonio. Se requiere la ayuda de Dios, no puede hacerlo por sí mismo. Nos ha tocado trabajar con personas que dicen, no puedo perdonar, y nos le decimos, pídele, ¿verdad? Pídele a Dios, aquí, Señor, ayúdame, no puedo perdonar, ¿verdad? Porque esto no es algo que viene de nosotros, es sobrenatural, es poder de Dios en nuestras vidas cada vez que perdonamos. Y miren, el perdón cristiano es posible a causa de la cruz. Como cristianos, ¿por qué perdonamos a nuestro cónyuge? Porque Cristo nos perdonó. Este es el punto básico de la parábola. Recuerde, el perdón requiere que usted absorba ciertos efectos de los pecados de la otra persona y liberar a esa persona de la responsabilidad del castigo o del pago. Esto es precisamente lo que Jesús cumplió en el Calvario. Él aseguró nuestro perdón, tomando sobre sí mismo todo el castigo de nuestros pecados, como nos lo dice Isaías 53 en sus primeros versículos. Perdonar no es fácil, pero es posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así es. Y bueno, finalmente vamos viendo, ¿verdad?, cuál sería nuestra respuesta a esta lección. Pues vamos a tomar un tiempo, Alex, y amigos, para reflexionar sobre nuestro matrimonio y escribir de maneras en cómo nosotros pensamos y hemos visto que nuestro matrimonio ha cambiado a raíz de tener una conciencia clara de lo que es el Evangelio en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Entonces, ¿de qué manera la salvación y el poder transformador del Evangelio hacen la diferencia? A lo mejor nunca lo habíamos pensado de esta forma, ¿verdad? Pero hoy es un momento que podemos tomar para decir, realmente se está mostrando ese poder transformador en mi matrimonio, en la manera en que trato a mi esposo, en la manera en que trato a mi esposa. Y luego de hacer esto junto con tu esposo, tu esposa, oren y den gracias, alabando a Dios por lo que ha hecho
por usted, por su matrimonio. Vamos a preguntarnos, ¿ha perdido la esperanza en que el pecado de su cónyuge alguna vez cambie? Si su cónyuge es cristiano, medite en Efesios 2, del 1 al 10, esta semana, que es precisamente el texto que leí al principio. Pues tomemos un tiempo, ¿verdad?, en esta semana para estar reflexionando y enumerando las maneras en las que se cede a esa incredulidad. ¿Cuántas veces tú dices, aquí en este matrimonio ya no va a pasar nada, no se va a arreglar, no va a ocurrir, no va a suceder, ¿verdad? Pues eso es incredulidad, porque no creemos en el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra relación. Él es capaz, ¿verdad?, de darle vida a esos huesos muertos, lo hizo en nuestra vida, lo puede hacer en nuestro matrimonio. Cuando yo le doy ese espacio y cuando no está ese punto de apoyo que es la falta de perdón y esos pecados que nosotros muchas veces sabemos en los que caemos, esos pecados repetitivos en donde no permitimos llegar a esa convicción de arrepentimiento, de confesar y decir, Señor, no puedo, te necesito, hazlo tú en mi vida, ¿verdad? Sé tú, ven aquí y ayúdanos, Señor, a resolver todo esto, que sea tu palabra, esa palabra que es el poder de Dios transformador en nuestras vidas. Y entonces sí, de quitar la incredulidad y darle espacio a su palabra en el matrimonio. Hagámonos otra pregunta. Como matrimonio, ¿en dónde se están aferrando sus rencores y no está dispuesto a perdonar? O tal vez tiene la mala costumbre de la exhumación en los conflictos, es decir, traer cosas del pasado de su cónyuge y usarlo en contra de él o de ella. Mediten en el pasaje que también leímos, que Alma leyó, de Mateo capítulo 18 del 21 al 35. Y agregando algunas sugerencias adicionales para entrar en ese diálogo en base a lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando también en algún momento, en alguna consejería me decía, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es orar por los enemigos? Si tú ves a tu esposo, a tu esposa como tu enemigo, porque hay momentos difíciles, amigos, yo lo sé, pues ¿qué crees? Tienes que orar por él. Y dice, no, tampoco es mi enemigo, ¿verdad? Bueno, y si lo fuera, ora por él, ¿verdad? Pero yo te animo a que ora por tu esposo, ora por tu esposa y no lo veas como tu enemigo. Miren, hay dos categorías de perdón en la Biblia. Uno es la reconciliación, donde estamos obligados a perdonar en respuesta. Y el segundo es perdón por iniciativa propia. Es en donde perdonamos no como una respuesta al arrepentimiento de nuestro cónyuge, pero en respuesta a la bondad de Dios hacia nosotros. Vamos a comprometernos en este tiempo a extender gracia. La falta de perdón frecuentemente está atada a nuestra propia lucha con el sentido de que sea hecha justicia. Extienda gracia en su matrimonio. Ahora, distinguir entre lo que está mal debe ser distinguir entre lo que está mal debe ser perdonado, es decir, la ofensa y la herida que vienen como consecuencia de la ofensa. Entonces, consideremos también nuestra propia contribución al problema, ¿verdad? A veces sentimos como que el problema está solamente del otro lado y entender que existe una situación muchas veces que se llama la fatiga del perdón. Es decir, que se ha cansado de perdonar esos pecados que han sido repetitivos. ¿Usted se ha cansado? Yo creo que hay muchas parejas cansadas que dicen, son los mismos, ¿verdad? Sin embargo, perdonar es una actividad diaria. Está siendo entrenado dentro de la gracia para darse cuenta que sí es posible perdonar lo mismo cada día, porque el Señor nos ha capacitado para ello. Cuando usted piensa en eso, mire, el Señor ha trabajado tanto en mi vida, me dice, solo recuerda, Alma, ¿cuáles son los mismos pecados repetitivos que yo te tengo que perdonar? Y inmediatamente estamos en otra posición muy diferente y ya veo las cosas llena de gracia que me extiende Dios para yo poder extender gracia a los otros. Hay algunas cosas que pueden ser decisivas en nuestras vidas. Una es no atender al pecado que estamos cometiendo. Y la otra es, por supuesto, no perdonar. Puede imaginar toda una comunidad de personas que camina por los alrededores guardando rencores
y no está dispuesta a perdonar uno al otro. Qué terrible, ¿verdad? Finalmente, cada uno de nosotros podemos hacernos esta pregunta. Frecuentemente, ¿me encuentro en desacuerdo con los demás? Cuidado. Pues realmente, si la respuesta es sí, si te encuentras en desacuerdo con los demás, hay un problema. Perdonar es más difícil para una persona que se autojustifica y necesita poner solución a esto. No hay otra solución, amigos, más que la palabra de Dios, ¿verdad? Ir a sus pies y decir, Señor, tengo un ojo en donde nada más estoy observando a todos los demás, pero yo no veo mi contribución al problema y necesito ponerme a cuentas contigo. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche, Padre, gracias, porque tú nos extendiste de tu amor incalculable, un amor inagotable, un perfecto amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos trajiste de muerte a vida, Señor, para poder ahora nosotros también ser santo como tú eres santo, perdonar como tú perdonas, extender gracia como tú nos las das cada día, Señor. Sé que hay muchas cosas y muchas situaciones tan complejas en los matrimonios, pero nada que tú no hayas previsto, Señor, para poder nosotros vivir de manera sobrenatural a través del poder del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros y dando una respuesta con tu palabra a cada una de las circunstancias que enfrentamos. Gracias, Señor. Gracias porque todo esto nos llena de esperanza, de saber que sí se puede y que tú puedes traer esos matrimonios llenos de gozo, de confianza, de seguridad, llenos de tu palabra, Señor, para poder extender esta gracia a una comunidad que tanto lo necesita, un mundo caído que necesita respuestas en medio de estas circunstancias que vemos constantemente en donde la gente está tan desalentada en cuanto a la relación de pareja. Señor, solo tú puedes hacerlo, es tu idea y tú has dado un plan y nosotros queremos seguir trazando este plan a tu manera y en tus términos para darte gloria y honra a ti. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigos, pues queremos decirle que necesitamos descansar. Vamos a descansar 3 semanas, 3 viernes seguidos y regresaremos con esta serie, ¿verdad? Vamos a poner ahí, regresando después del siguiente viernes, después de la Pascua, regresaremos para continuar con esta serie. Así que tiene mucha tarea, tenemos mucha tarea, vamos a meditar, a pensar en esto y sobre todas las cosas, honremos a Dios, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestras familias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.